trazo respiratorio que comprende. Nariz, tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmones. Eso, todo el tracto respiratorio. Entonces, damos diferentes fármacos a través del tracto respiratorio. Empezamos por la nariz. Entonces, en la nariz existe, digamos, no existe, sino podemos dar diferentes medicamentos, ¿no? Líquidos, sólidos, líquidos y sólidos. Entonces, cuando son sólidos, digamos, son polvos, ¿no? Por ejemplo, la cocaína, cuando una pipetita se absorbe, ¿no? Y entra a la mucosa nasal. Y cuando entra a la mucosa nasal, se absorbe ahí lentamente. Esta forma de administración a nivel nasal, tiene el inconveniente de que produce necrosis, ¿no? Por eso los que consumen mucho por la nariz se perfora el tabique. Pero eso es, digamos, para los drogadictos. Ahora tenemos otros tipos de medicamentos líquidos, tales como las gotas nasales. Pero, sin embargo, la administración nasal tiene ventajas y desventajas. La ventaja es sencilla. Nariz no utilizamos otra persona para administrar, ¿no? Se utiliza para administrar medicamentos locales y sistémicos también, y es económico. Las desventajas: produce irritación y no se recomienda en caso de resfrío, ¿no? Entonces, para la técnica tenemos diferentes técnicas para diferentes tipos de medicamentos, tales como las gotas nasales. Para las gotas nasales, primero se limpia la nariz, el paciente se sienta, introduce el gotero, 1 centímetro en el interior de la nariz, esto con la cabeza inclinada un poco hacia atrás, ¿no? Entonces se depositan las gotas que el médico ha recomendado. Después se deja unos cuantos segundos y se inclina la cabeza en esta forma hacia la parte anterior, en esta forma, ¿no? De lo que estaba, digamos, con la cabeza inclinada hacia atrás. Entonces, inmediatamente hay que poner la cabeza entre las piernas, porque el individuo para este tipo de medicamentos tiene que estar sentado, si es posible, en un sillón cortoespaldar, ¿no? Entonces, eso va a facilitar que la cabeza se ponga en esta forma, ¿no? Eso es para las gotas, estamos hablando de gotas nasales. Ahora, ¿cuál es el objeto de que el individuo ponga así su cabeza después de administrar entre las piernas, ¿no? ¿Cuál sería el objeto? ¿Para qué serviría? Para que no se entre a las vías superiores pulmonares, a la garganta, por ejemplo. Entonces es necesario que el individuo incline, ¿no? Ahora, los aerosoles ya son como aparatitos de expulsión dentro de la solución. Acá tenemos un aerosol nasal, ¿no? Aquí dice gotas nasales. Es la forma de administrar las gotas nasales, inclinada para atrás y la cabeza entre las piernas. El aerosol
ya no se inclina la cabeza, digamos, hacia atrás, sino puede estar erguida, ¿no? Ligeramente inclinada o incluso, digamos, inclinada para adelante o para atrás, no importa eso, ¿no? Esa sería la cuestión. Entonces, lo primero que se hace es limpiar la nariz, inclinar la cabeza ligeramente hacia adelante, introducir la punta del aparatito que se va a introducir. Después se activa el aerosol, ¿no? Es como un chisguete. Inmediatamente se deposita, se tapa la nariz del lado contralateral, ¿no? Y se hace una inspiración, ¿no? Después de hacer la inspiración, se tiene unos minutos y inmediatamente hay que volver también hacia adelante, inclinar la cabeza hacia adelante un poco enérgicamente para que no regurgite las vías aéreas superiores. Después de algunos segundos se reincorpora el paciente, ¿no? Y si se necesita, se puede utilizar la otra nariz, ¿no? Bien. Después, lógicamente, se limpia la boquilla del aparato que se ha utilizado por esta. Ahora los aerosoles ya son, digamos, exclusión de gotas más grandes, superiores a las 5 micras, ¿no? Estos aerosoles, para la aplicación se tiene que limpiar la nariz y, si fuera posible, sacar, digamos, toda saliva y todo lo que hay en la boca. Se agita el aerosol antes de usarlo, coloque los labios apretando alrededor de la boquilla, inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás, expirar, sacar todo el aire que existe, después activar el aparatito y inmediatamente se activa el aparato, entra hacia este aerosol, hacia la nariz, se tiene que aguantar un rato la respiración, unos 10 a 15 minutos, y se expira a través de la nariz. Se enjuaga con agua tibia el aparato, ¿no? El inhalador por cápsulas, esto es un aerosol. Generalmente se utiliza para los niños que padecen asma, ¿no? Entonces se pone en la boca, se tira en la boca, como broncoaspirador. Después, el inhalador de cápsulas también se administra por vía bucal. Se coloca. Este aparato es un poco diferente al aparato que se administra por, digamos, como aerosol. Este aparato pulveriza, nos da medicamentos sólidos. Nosotros es una dispersión de sólido en líquido, ¿no? Es una mezcla de gas con el medicamento, ¿no? Entonces, una dispersión de líquido en gas. Entonces, se expira suavemente, se vacía los pulmones, se coloca los labios apretados alrededor de la boquilla. Después se activa el aparato, porque el aparato tiene un disparador. Se pone una cápsula ahí, y esa cápsula, cuando se dispara, entonces hace que esta cápsula se deshaga y se transforma en polvo, y ese polvo hay que aspirar, ¿no? Entonces se respira profundamente, ¿no? Se mantiene la respiración parada o
sea, no se respira, ¿no? En unos 10 a 15 minutos y después se expira por la nariz. Se enjuaga, después se limpia la boquilla del aparato, ¿no? Administración vaginal. La administración vaginal se utiliza más para tratamientos de tipo local. En algunos casos sí podemos administrar, digamos, algunas hormonas. Entonces, la administración vaginal tiene ventajas y desventajas. Es fácil, es económica, se puede remover fácilmente si existe, digamos, alguna forma en que se esté eliminando. Y las desventajas, puede producir irritación vaginal, puede producir fenómenos tóxicos si se absorbe. La mucosa vaginal es igual que la mucosa bucal, pituitaria, conjuntival, porque se comporta como cualquier mucosa y puede absorber cualquier medicamento. Pero el tratamiento que hacemos a nivel vaginal siempre va a ser para una acción de tipo local, ¿no? Bien, entonces tenemos diferentes tipos, tenemos óvulos, tenemos sobre todo óvulos, ¿no? Podemos tener también medicamentos tipo supositorios, pero siempre en forma ovival. Acá tenemos diferentes técnicas. Comprimido vaginal con aplicador. El comprimido vaginal con aplicador, acá tenemos, este es el aplicador, ¿no? Entonces, se coloca la cápsula en el extremo, donde es cabalito, porque algunos óvulos vienen con su aplicador. Entonces se pone eso y se coloca la paciente. Generalmente esto es de autoaplicación, ¿no? Entonces se pone el cúbito dorsal, entreabre las piernas, introduce en la vagina el aplicador hasta el fondo sin presionar mucho hasta el fondo tampoco, ¿no? Se deposita y después se limpia el aplicador y se espera unos minutos antes de levantarse. Ahora, podemos dar también comprimidos vaginales o los óvulos, ¿no? En este caso, digamos, lavarse las manos, calzarse guantes, ¿no? Retirar el envoltorio, es como el supositorio. Se sumerge el comprimido en agua tibia para humedecer un poco este comprimido vaginal. Después, lógicamente, tiene el mismo procedimiento que los óvulos vaginales con aplicador, pero en este caso no tiene aplicador. Entonces, se procede a la misma forma, la paciente se pone el cúbito dorsal, después se coloca el óvulo entre los labios de la vagina y se introduce sin forzar, ¿no? Lo más profundamente posible. Después, sin forzar mucho, ¿no? Lógicamente después botar los guantes. Y si lo he hecho sin guantes, entonces lavarse las manos. Bien, vamos a pasar ahora a gotas oculares. La administración de medicamentos a nivel del ojo también es para producir efectos de tipo local. Puede ser que nos produzcan efectos de tipo general, ¿no? O sea, puede producirnos, ¿qué les digo?
utiliza todas estas vías para tener un efecto de tipo local. Entonces, la técnica consiste, digamos, con el pulpejo del dedo, traccionar el párpado inferior hasta que se forme un saco, va a formar un saco, una bolsa. Entonces se depositan las gotas que el médico ha indicado, cierra los ojos ligeramente, ¿no? Sin apretar, para distribuir mejor el medicamento. En este caso, digamos, no tiene que producir irritación más allá de unos minutos. Si produce mayor irritación, se tiene que reportar al médico y no seguir usando. Entonces es importante eso, ¿no? Bien, aplicación ocular en los niños. Cuando vamos a aplicar gotas oculares en los niños es diferente, porque no, en el momento en que se le agarre el ojo al niño, el niño va, como quien dice, va a corcovear, va a mover toda la cabeza, no se va a dejar, así no es. Entonces, al pacientito se le pone decúbito dorsal y se administran las gotitas en el ángulo interno del ojo. Se le pide que cierre los ojitos. Cierra los ojos así y se pone en el ángulo interno las gotas que el médico ha indicado. Y una vez que se ha colocado, queda acá como laguito. Entonces se le pide al niño abrir tus ojos. Entonces, el momento que abre, crack, se entra en el medicamento. Entonces se deja unos minutos y después de dejar unos minutos, si es que existe exceso, entonces se pone un algodoncito, un elemento hidrófilo que se llama, puede ser algodón o gas. Esa es la forma, digamos, de administrar en los niños. Aplicación de gotas ópticas. O sea, la aplicación de cómo aplicar medicamentos a nivel de la oreja. El oído externo y un poco el interno es muy sensible. Para colocar cualquier medicamento que esté indicado, digamos, medicamento óptico, puede ser antibiótico o algunas gotas, generalmente se da antibiótico porque a veces se infecta, ¿no? Cuando uno bucea mucho con ¿qué se llama? Sin gorra de protección, entonces se entra al oído. Cuando uno se baña nomás en una piscina, se entra. Y uno tiene que estar sacudiendo así para que salga como se entra. Ese líquido, si está un poco contaminado, a veces uno se baña donde sea, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en el Beni, las aguas son muy contaminadas, a veces más arriba hay animales muertos, heces humanos. Entonces, si se entra puede infectar, entonces para dar esto, estas gotas ópticas, lo primero que uno hace, como es muy sensible, es calentar en la mano, como ya está agarrando, así, por unos 5 a 7 minutos. No poner en agua caliente porque no podemos regular la temperatura. Una vez que se ha calentado en esa forma, en forma natural, el contenido de este frasco para administración a nivel del oído, entonces se tracciona un poco el pabellón del oído, hacia adelante así, para que, digamos, esa curvatura que tiene así,
se enrecen un poco y entre fácilmente la gota, ¿no? Entonces se administran las gotas que el médico ha indicado y después hay que dejar unos minutos. Lógicamente, cualquier administración de todos los medicamentos por todas las vías que les he dicho puede producir irritación, pero no puede durar más allá de unos 4 o 5 minutos. No puede durar, tiene que pasar. Si no pasa, si dura más, entonces no colocar más y hacer la reconsulta con el médico. Una vez que ha sido el tiempo, digamos unos minutos que ha quedado ahí, se puede colocar un algodoncito para que absorba, ¿no? Entonces, el exceso, para que absorba el exceso, ¿no? Entonces, el esparadrapo, pues aquí está, después de colocar el algodoncito, y esperamos unos minutos antes de la colocación del otro hilo, ¿sí? Porque el paciente tiene que estar de cúbito lateral, ¿de acuerdo? No podemos poner ni de parado, tienen que estar de cúbito lateral. Bien. Parche transdérmico. Bueno, el parche transdérmico transdérmico es esos parches poros que se ponen en los deditos con tela adhesiva en la espalda, en los brazos, en los codos, etc., ¿no? Entonces, para poner este parche transdérmico tenemos que leer primero las instrucciones de aplicación. No aplicar en la piel herida, magullada, no aplicar sobre pliegues cutáneos, bajo de prendas ajustades. O sea, ¿cuáles son los pliegues? Poner acá, ¿sí? Colocar en el codo, ¿sí? Se arruga, se estira. Generalmente podemos hacer el brazo, en la mano, en la pierna, en la espalda, en el vientre. Cambiar de sitios regularmente. Si se va a hacer una aplicación, entonces tenemos que cambiar. Aplique con las manos limpias, limpie y seque completamente la área a aplicar, o sea, la piel, ¿no? Se limpia. Es decir, este parche tiene digamos, es una telita así, viene en un envase de papel como guante quirúrgico. Se rompe y aparte de eso tiene una tela que está adherida, no tela, sino una especie de plástico adherido al este. Conocen la curita, ¿no? Entonces la curita viene para destapar la parte adhesiva, un protector plástico, igualito que en el parche. Se saca eso, se retira el parche y se coloca, digamos, sobre la piel, ¿no? Se presiona firmemente y se friccionan los márgenes. Por ejemplo, si este fuera el parche, pongo acá el parche y los márgenes los voy apretando así para que exista buena adherencia. Después retire y según las instrucciones, después de un tiempo hay que retirar.
Entonces, esas son las formas de aplicar medicamentos como muy, la más fácil, ¿no? Ahora vamos a hablar de la administración parenteral. ¿Qué significa administración parenteral? Paralelo al intestino, fuera del intestino. Enteral, todo lo que es entérico, enteral, significa intestino, ¿no? O bien, digestiva también. Entonces, la administración parenteral va a ser siempre con extracción de epitelio. Esta administración, a diferencia de las anteriores que hemos explicado, es de aplicación directa, ¿no? Entonces, para aplicar los medicamentos por vía parenteral, tiene que cumplir 3 requisitos muy importantes, sin los cuales no se debe colar. Primero, uno tiene que ver la fecha de vencimiento, ¿no? A ver, este medicamento, ¿cuándo ha vencido? ¿No? Lo primero. Lo segundo, si es el medicamento correcto, si es que es la vía correcta y la dosis correcta. Tiene que verificar siempre porque ya es un poco más peligroso la administración parenteral, ya sea intramuscular, subcutánea, intravenosa, lo que sea, ¿no? Porque una vez que colocan ya no se saca, no es imposible sacar, ¿verdad? Entonces, a ver, les voy a contar una cosa que es verdad, yo he visto, y este individuo que ha sufrido era mi paciente. Entonces, estaba un poco resfriado. El médico, para hacerlo mejor, le había recetado penicilina, benzatínica en solución oleosa, o sea, penicilina en aceite. Entonces, la enfermera, por vía intramuscular, la enfermera agarró la penicilina, cargó bien, le puso en vena. Y le dio embolia. Hay diferentes tipos de embolia, ¿no? Cuando se administran medicamentos, embolia gaseosa, cuando entra aire, cuando en la jeringa, por eso siempre se saca todo el aire para administrar que está bien. Entonces, esa es la embolia gaseosa por oxígeno, ¿no? La embolia por medicamento, en este caso oleoso, porque va así la grasa, ¿no? en el vaso. Entonces va a algún lugar, lo tapona y está. Y en este caso fue justo al cerebro. Y en el cerebro le dio una embolia y lo hizo padecer y al final murió. Entonces, como les digo, es muy importante, si ustedes van a colocar, fíjense en la fecha de vencimiento, fíjense si el medicamento es el correcto, fíjense si la vía, si el médico está indicando tal vía, sea esa vía la correcta, y la dosis correcta. Y lógicamente tienen que fijarse si el instrumento, si la jeringa es desechable, ¿no? Si todo está estéril, etcétera, etcétera. ¿No? Manipulación de la ampolla. Acá tenemos la ampolla. Las ampollas son de diferentes tamaños, puede ser para vía intramuscular o intravenosa, ¿no? Uno es poquito, puede ser
administración intramuscular o subcutánea. Entonces, lo primero que se hace es ver la ampolla. Digamos que tenemos una ampolla así. Ya, es una ampolla más o menos, ¿no? Ustedes ven acá, es esta foto, claro que está mal dibujada. Vamos a hacerle un poquito más grueso esto. Un poco ligero. Ahí. Entonces la ampolla tiene un puntito aquí blanco o tiene el cuello pintado así. Cuando no tiene nada en el cuello, solamente un puntito así, quiere decir que por ese puntito hay que partir, sí, romper el cuello de la ampolla para poder cargar a la gente. ¿Está claro? Y esto tiene que estar hacia arriba. Si nosotros vamos a romper la ampolla, digamos, si quiero romper el cuello, tengo que agarrar entre el dedo índice y el pulgar, ambos, y no apretar, sino hacer simplemente palanca para romper, ¿no? Romper del cuello. Esto nos indica que este lado está, digamos, un poquito esmerilado, fácil para romper. El resto no. En cambio, esto nos indica que todo alrededor de la ampolla está esmerilado para poder romper de cualquier lado. Antes no venían como esto, ampolla, sin ninguna indicación. Ninguna indicación. Pero venían con una sierrita, sobre todo los frascoampollas. Entonces con esa sierrita había que limar el cuello de la ampolla y después recién romper. Pero eso yo ya lo he visto hace muchos años, porque siempre era un metal más pequeño que sea, tiene valor y eso encarece mucho. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es la fractura, ¿no? Lógicamente que tiene uno que estar con las manos bien limpias, con guantes, etc. ¿No? Segundo paso, cargar la jeringa. ¿Cómo se carga? Tengo la ampolla y tengo la jeringa que he puesto todo estéril, he puesto la aguja, he apretado la aguja en la jeringa porque siempre viene suelto o viene a un lado. Entonces aprieto, crack, ¿sí? La punta de o aprieto la aguja e introduzco en la ampolla, agarro de esta forma la ampolla, introduzco la ampolla, mejor dicho, la aguja en la ampolla y agarro la jeringa en esta forma que se llama dígito palmar. Así. Esta parte de acá, esto así, de tal manera que con esto puedo, digamos, puedo sacar el émbolo de la ampolla, ¿no? Hacer más o menos unas 2 maniobras para que no se me atasque, ¿no? Entonces introduzco la aguja sin tocar la base de
de la ampolla con la aguja. O sea, así es, ¿no? Introduzco, el líquido está aquí. Sí. ¿No? Y introduzco la aguja, la ampolla, hasta aquí. Puede ser incluso hasta aquí. ¿No? Entonces voy traccionando el émbolo y conforme va disminuyendo esto, va disminuyendo la cantidad de líquido, entonces puedo ir inclinando cada vez más la ampolla hasta poner casi acá y vaciar la totalidad del contenido de la ampolla sin tocar la punta de la aguja con la base de la ampolla. ¿Por qué? Porque la aguja es fina, así es biselada, ¿no? Así es, ¿no? Cuando se choca con la punta, entonces puede deslacerarse esto. Hacer un gancho así. Así incluso se puede hacer. Entonces, esto al introducir o al sacar, esto va a ser como anzuelo, va a desgarrar. ¿Entienden? En esa forma se manipula la jeringa y las ampollas, ¿no? Después, lógicamente que cuando se va a administrar un frasco de ampolla, ¿cómo es ¿cómo viene un frasco de ampolla? Viene la ampolla ahí y el frasco así con el medicamento sólido, polvo, ¿no? Y tiene así. ¿Conocen? Supongo que conocen. Entonces, primero cargo la jeringa así, con el líquido. Después destapo esta fierrito, la pista que tiene, y aparece la hoja. Pincho la aguja, o sea, perforo esto, y la jeringa tiene que estar un poco con aire, un tantito así, con aire. Entonces, le meto aire, saco la aguja y lo mezclo así, ¿no? El polvo con el agua. Voy agitando. Y una vez que he agitado, con otra jeringa, con la misma jeringa, introduzco nuevamente en el frasco y para cargar ya la jeringa. Cuando se carga la jeringa, entonces, y se ha introducido aire, entonces no necesitamos traccionar el ende. Si no cerca de la tapita no se pone tampoco al fondo, no se coloca hasta acá. Solamente podemos colocar hasta acá, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo volcamos después.
y la aguja está entrando así. ¿Ya? Entonces, si colocamos aquí abajo, con el aire que existe aquí a presión, como inflado, sin accionar el bolo de la jeringa, se va a ir llenando la jeringa automáticamente. ¿No? Entonces, esa es la técnica, bueno, es para facilitar el llenado del medicamento, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver, vamos a administrar primero por vía subcutánea. Entonces, por vía subcutánea tiene, digamos, podemos dar cualquier parte del organismo, pero se escoge el lugar de menos inervación y menos irrigación, ¿no? Entonces, generalmente la parte ventral del brazo podemos administrar. Entonces, para la colocación para la introducción de la aguja, primero limpiamos el sitio de aplicación en una sola dirección con esparadrapo con alcohol, ¿no? Algodón con alcohol. Sí. Un barrido, no así, ¿no? Sino un barrido. Y está. De tal manera que después se pellizca, digamos que es la piel, pellizco la piel y estiro para arriba. Y aquí hace una forma triangular, ¿no? Cuando hace esta forma triangular, introduzco la aguja. E introduzco unos 2 centímetros más allá del sitio de la punción. Digamos que introducir, aquí es la piel, introducir. Entonces esto tengo que entrar un poquito más, 2 centímetros. ¿Por qué? ¿Cuál es el objeto? Porque si yo pincho y deposito ahí, el momento en que saque la jeringa y suelte la piel, y se va a salir el medicamento. En cambio, si introduzco un poquito más, el medicamento se queda, ¿no? Retirar después rápidamente la aguja y poner, digamos, un algodón en el sitio de la punción. Ahora hay unos aparatitos así plásticos, adhesivos, que una vez que sacan sangre o pinchan, ¡tac!, le ponen eso. Lógicamente que la punción debajo de la piel tiene que estar debajo de la piel, por eso se llama subcutáneo, ¿no? Administración ahora, para facilitar la administración. Aquí está, miren, subcutáneo sería así, o el aquí está el sitio de la punción y acá está el depositante, ¿no? Entonces, la angulación va variando, ¿no? Acá, digamos, tenemos entre 15 a 20 grados respecto a la superficie de la piel. Acá ya 30 a 35 grados, aquí 80 grados. Y la intramuscular perpendicular, 90 grados. ¿Está claro? Bien. Estamos con la administración para respirar subcutáneo intramuscular, ¿no? Entonces tenemos ventajas y desventajas. ¿Cuáles serían las ventajas?
lógicamente una acción más rápida, ¿no? Entonces es un poco menos dolorosa que la vía subcutánea. La vía subcutánea es dolorosa, ¿no? Entonces se pueden dar fármacos un poco soluciones oleosas, ¿no? Después se acercan sustancias un poco más irritantes, puede producir, pero como es interior, no lo vemos, ¿no? Ahora, lógicamente, las desventajas pueden ser que se administrar en vena. Por eso, para cuando se introduce la aguja en el músculo, hay que traccionar el émbolo un poco. Cuando se tracciona y no hay nada, poco más, ¿no? Poquito hay que traccionar, no sacarle todo como algunos hacen, ¿no? Algunos en las prácticas sacan de todo. Poquito hay que sacar. Si entra sangre, quiere decir que está en vena. Entonces hay que redireccionarla, ¿no? Hay que tomar en cuenta, sobre todo si el medicamento es oleoso, ¿no? Puede ser, le damos en vena y ahí está, ya fregamos, ¿no? Después puede ser dolorosa e irritante, puede producir fibrosis, ¿no? O puede, en la proximidad de los nervios, puede producir atrofia, dolor muscular. Bueno, vamos a hablar ahora de la administración a nivel del glúteo, ¿no? Entonces, primero localizamos el sitio de la punción, quiere decir dónde vamos a introducirla. Para localizar, digamos, en la región glútea, hacemos esto. Hacemos una cruz en realidad. ¿Cómo corresponde esta cruz? Esta cruz de la parte interna del surco interglúteo a la parte más externa. El surco interglúteo a la parte más externa. Esto dividimos en dos. Ahí, así. Aquí dividimos en dos. Y desde arriba de la espina ilíaca al pliegue del glúteo y pierna, este pliegue dividimos a la mitad en dos. Tomamos el cuadrante súpero externo y en la parte media introducimos la aguja. Ahí empezamos a limpiar la piel. Aquí vemos más claro. Aquí uno y aquí dos. Hacemos una cruz. La administración en el glúteo, bueno, intramuscular puede ser, digamos, en estos músculos, ¿no? En el trapecio, en los músculos de la pierna, en los glúteos. ¿De acuerdo? O sea, buscamos los músculos más voluminosos, más grandes. Y el músculo más grande, menos inervado, y el de preferencia es el glúteo. Entonces, una vez localizado el punto de función, se hace la limpieza del sitio, ¿no? O sea, digamos, desinfectar la piel. Una vez que lógicamente ya hemos localizado, hemos limpiado, y antes de eso hemos cargado la jeringa teniendo las precauciones que les he indicado cómo se carga la jeringa, ¿no? Después se introduce la aguja perpendicular a la piel en un ángulo de 90 grados con la superficie. Se introduce rápidamente unos 2.5 a 3 centímetros. 2.5 a 3 centímetros.
Después, traccionar el émbolo. ¿Para qué traccionamos el émbolo? Para ver si está el pelo, ¿no? Después de verificar si no existe sangre, entonces empezamos a colocar. Retiramos rápidamente la aguja y damos y colocamos una tornillita. Es para abajo. Ahora, ¿qué pasa si damos un poco, digamos, en forma errónea? Acá estamos administrando el medicamento. Si damos en esta parte media del glúteo, miren, aquí está el pliegue del glúteo, aquí está la línea que separa, y si damos justo aquí, podemos lesionar el nervio ciático. Y el nervio ciático está saliendo del hueso sacro. Este es el hueso sacro, ¿no? Entonces, si lesionamos el nervio, ahí nos fue. Entonces, esa es la forma de administración en el glúteo. La descarga de la jeringa tiene que ser lenta. Si es antibiótico, no tan lenta, porque si hacemos demasiado lenta, precipita el antibiótico y se tapa la aguja. Pero si introducimos la aguja y estamos introduciendo muy lentamente y se tapa la aguja, por más que hagamos una fuerza así, no va a salir. Entonces, lo que hacemos es, sin sacar la aguja, no vamos a pinchar otra vez. Entonces, un poquito se tracciona y se hace esto, el émbolo de la jeringa, ¿no? De tal manera. Entonces, va mezclándose y otra vez entra el contenido. En la región deltoidea se toman los mismos cuidados, ¿no? Cargado de jeringa, verificación del contenido del medicamento, etc. Aquí estamos la administración a nivel del deltoides, ¿no? Aquí tenemos la clavícula, aquí tenemos el acromion, que es la parte más superior del hueso. Es la parte superior. Entonces, aquí tenemos un espacio triangular que puede ser el sitio de la infección. Se pone la mano sobre el hombro a partir del acromion. Y 4 dedos por debajo de esto se pone el brazo y más o menos se ubica el sitio de aplicación, se limpia y se introduce la aguja perpendicular, con todas las precauciones que hemos tomado para la administración a nivel glúteo, ¿no? Inyección intramuscular, la combinación de los mala técnica, fibrosis y infección de aquí está una técnica también de dar en la pierna, ¿no? Las mismas precauciones, absolutamente todo. Aquí es un poquito más peligroso que se administre en vena, ¿no? Más que en el glúteo. Aquí está el acromion, 3 veces el dedo, o 3 dedos. Cuando damos muy por debajo, podemos lesionar el nervio radial. Administración intravenosa.
La administración intravenosa tiene ventajas y desventajas, ¿no? Las ventajas, efecto inmediato, puede producir, puede controlarse la entrada del medicamento, podrían suspenderse, si produce alguna alteración, se suspendía. Permite la administración de grandes volúmenes, podemos dar 25 mililitros, 50 mililitros, 250 mililitros o más, ¿no? Hasta 1 litro, como son los sueros, ¿no? Damos por bien, 1 litro de suero. Desventajas. Se puede, el fármaco no podemos retirar, ¿no? Después, es una técnica, digamos, un poco dificultosa, un poco difícil. Si la sustancia introducida puede actuar en forma, digamos, masiva. Entonces, si introducimos el contenido de la jeringa en forma rápida, puede dar, digamos, una especie de embolia hemolítica. El medicamento va a dar más por lo menos, porque cuando colocamos lentamente, el medicamento se va mezclando con la sangre y no tenemos ese sangre. En cambio, si damos rápidamente, se mezcla rápidamente. ¿De acuerdo? Bien. La técnica de administración se localiza la vena en la que vamos a administrar. Una vez localizada, se hace la limpieza, se coloca un manguito acá para que la vena sea más visible, ¿no? Una especie de torniquete en la parte superior. Y una vez que tenemos donde administrar, con el dedo pulgar estabilizamos la vena, y una vez estabilizada la vena, vamos colocando la aguja, se perfora la vena, y para ver que si estamos en vena o no, tiene que entrar sangre en la jeringa. Comprobar si está en vena. Si está en vena, entonces podemos administrar lentamente. Pero si no está en vena y el medicamento es irritante, puede producir una úlcera. Por ejemplo, si damos un barbitúrico o algo así, un tiopental, ¿no? Esto es una escala potente, ¿no? Porque es muy alcalino. Tiene que ser bien. Cuando introducimos la aguja en la vena, no tenemos, porque muchas veces es la vena, se pincha la vena, se perfora la vena, sale sangre y la sangre va hacia la punta de la aguja, y cuando va a la punta de la aguja, aparece sangre en la jeringa. Y verdaderamente no está en vena, ¿no? Aunque hemos pinchado. O sea, me refiero a esto, ¿no? Supongamos que esta es la vena. Entonces, introducimos la aguja. Introducimos la aguja con una angulación de 35 grados respecto a la superficie de la piel. Si perforamos introducimos aquí, y aquí está así la aguja, por aquí ya va a salir sangre, ¿verdad? Y empezamos a depositar. ¿Dónde estamos depositando? ¿En vena? No, estamos depositando aquí, ¿verdad? Entonces, localizamos la vena y se siente clarito, una especie de hueco en la vena. Se va a introducir
cosiendo hasta acá, un poquito lejos de la punción de la vena. Aquí está, aquí hemos punzado y acá por lo menos 1 centímetro se introduce un poquito más. ¿De acuerdo? De tal manera que aquí ya va a entrar masivamente la sangre por este lado. Estamos seguros que está en vena y vamos a depositar lentamente, o sea, no rápidamente. Ahora, ¿cuáles son las venas más que las del brazo? Cualquier vena es buena. Se puede agarrar estas venas de acá, sobre todo en los enfermos graves se coloca acá porque medio inconscientes, porque pueden moverse, ¿no? Y si es acá y no hace esto, introduce, puede haber una especie de infiltración. En cambio, si se le pone una tabla acá y se le pincha acá, entonces por más que mueva a cualquier lado, no va a pasar nada. Y en una tablita así, claro, tiene que estar fijado el brazo, ¿no? Entonces, de esa forma, sobre todo en pacientes que están inconscientes, no totalmente inconscientes, pero que pueden moverse. Los niños igual, ¿no? Cuando existe, sobre todo en los niños, diarrea y vómito y diarrea, que es muy común en el Oriente, entonces los niños rápidamente se deshidratan. Si rápidamente se deshidrata un individuo, se colapsan los vasos, porque el organismo, esa pérdida de volumen sanguíneo, puede tratar de compensar con vasoconstricción, los vasos se colapsan. Y en los niños no se encuentra más vena. Entonces hay que hacer denudación de algunas veces, cortar la piel un poco hasta ver dónde está la piel, dónde está la vena y colocarla. Generalmente se hace en pacientes muy graves, ¿no? Muy deshidratados, porque no van a encontrar vena, ni que ir. Se puede dar una yugular. La yugular se coloca, digamos, sobre todo para hacer diálisis. Se pone un catéter. ¿De acuerdo? Muy bien. Con eso hemos terminado vías de administración.